Jorge, ¿ustedes sabían exactamente a qué se metían cuando hicieron televisión? Cuando decidieron dejar la radio para meterse en la televisión. Bueno, la pregunta es muy interesante porque, en primer lugar, si nos remontamos a unos cuantos años atrás, Bolivia fue el último país en tener televisión en Sudamérica. Claro. ¿No? Hasta Paraguay ya tenía, y nosotros no tuvimos. En el 69, en el gobierno de Obando, cuando empieza. Pero Jorge Orías, que trabajaba para la universidad, venía trabajando en un proyecto muy serio, ¿no? Que además lo estudiamos mucho, lo desmenuzamos, porque como era la televisión universitaria tenía que haber teleeducación. Claro. ¿No? Entonces era obligatorio. Además porque no era un canal reconocido por el gobierno. Santa Cruz dio el primer paso en la televisión no gubernamental. Claro. Aquí se creó, se experimentó con un equipito fabricado aquí, estaba el ingeniero Turner, el hermano Triana, estaba Quirós y toda esa gente del tecnológico, Urioste. Toda esa gente inventaron en una caja de zapato un transmisorcito para poder ver ahí prácticamente en circuito cerrado. Esos fueron los comienzos a fines del año Frente 70. al estadio, ¿no? Frente al estadio, Ajá. Ahí, ¿no? En la Avenida Ejército. En la Avenida Ejército. ¿Ya? Entonces, ahí empezó, hasta que hay una feria, exposición, donde los argentinos traen un pequeño transmisor y la universidad se entusiasma. El doctor Vincenti era el rector, se entusiasma, se compra ese equipo. Yo en esa época estaba estudiando afuera, pero es la historia. Y en lugar de salir en circuito cerrado, se agarran unas cuantas cuadras más con ese transmisor en canal 8. Canal 8. Canal 8. Pero resulta que la mayoría de la gente no... O sea, prácticamente nadie había tenía unos televisor. 2 o 3 locos que tenían de adornos un televisor, claro, ahí porque nadie tenía televisión. Nosotros teníamos, porque como vivimos en La Paz y allá había televisión, claro, hubo que traerlo, el televisor. Exactamente. Pero televisión boliviana tampoco llegaba a Santa Cruz. Tampoco llegaba, sí. ¿No? Teníamos guardado ahí. Exacto. Entonces, cuando Jorge Orías se hace cargo de esto, en ese momento el rector era el doctor David III, entonces empezamos a trabajarlo y nos dice, bueno, vamos a buscar profesionales y éramos los primeros periodistas profesionales que habían llegado a Santa Cruz, ¿no? Yo creo que fui el primero en llegar a fines del 75. Jorge Orías había recibido antes que yo, pero estaba en España haciendo otro curso y llega a comienzo del 76. Ya. Y después llega Papi Number, ¿no? Ajá. Fuimos los primeros periodistas titulados que llegamos. Entonces, bueno, la universidad dice, bueno, si tenemos profesionales, era un desafío. Llego a Santa Cruz y hay varios proyectos en marcha. En realidad ya hay un público que está demandando medios de comunicación más elaborados, mejor organizados. Y hay la decisión de invertir en un periódico nuevo, cruceño, que vendría a ser El Mundo. Y luego el Canal 11, único canal local, no existía la televisión privada en ese momento, tenía la responsabilidad de informar sobre el acontecer local. Y el Canal 7 era visto en un 10%, yo diría, y el Canal 11 era el 90% de la población. O sea, un privilegio el poder tener ese rating en ese momento. Sí. Yo venía con toda la carga de lo que había aprendido, pero no tenía la experiencia como productor de televisión ni como director de prensa, por ejemplo. Además había direccionado todo tu conocimiento hacia periódicos. Claro, no había hecho yo un aprendizaje del oficio todavía. Entonces son casualidades que solo nuestro país nos brinda oportunidades de ese tipo, de comandar un proyecto que sin haber tenido unos 10 años de trabajo previos, tenga yo que asumir las responsabilidades desde el periodista de la calle al camarógrafo y saber lo que tiene que hacer cada uno. Entonces, en el Canal 11 había que comenzar prácticamente desde cero, equipar ese canal, porque era un canal experimental hasta ese momento. Teníamos que hacer una producción local propia, un informativo, y el informativo era lo que la gente esperaba realmente. Walter, usted comienza
a pensar o a trabajar en proyectitos de televisión mucho antes de que haya Canal 11 aquí? No, no pensaba, pero sí seguía de cerca con expectativa, digamos. Uno, porque mucho me gustaba el cine, entonces como espectador, y escuchaba hablar de la televisión, o sea, nunca había visto televisión. ¿En el cine había visto televisión? En el cine había visto televisión, entonces ya había mucha gente, no solamente yo, que quería saber qué era la televisión. Se cumplió, digamos, esa perspectiva de ver algo de televisión fue cuando un día de eso, en el 59, a finales del 59 fue, don Humberto Bustamante, que tenía representación de Philips, acá en Philips, sí, de Holanda, ¿no? Sí. Trajo un técnico, parece que era una de las iniciativas de la empresa, ir mostrando, digamos, en algunos países lo que podía hacer la televisión. Entonces instalaron un circuito, un sistema cerrado, y lo instalaron ahí en lo que era la prefectura antes, ¿se acuerdan? ¿No? Ya. Entonces ahí en la acera sur de la plaza principal pusieron unos 4 o 5 monitores o televisores de aquella época. Y bueno, pues se armó la televisión ahí. La gente acá en Santa Cruz, donde va Clemente a la Bulla, la gente se llenó como en una concentración a ver la televisión. O sea, seguramente tenían una cámara, no sé cuántas cámaras, pero ahí aparecieron conduciendo programas, y el programa que daba para que la gente vea que la televisión, los hermanos Limpias, no sé si los ubica. Sí, claro, Jorge y Carlos. Ellos eran los animadores, pusieron Corbate Mills y todo, y algunos otros muchachos que eran aficionados, digamos, a la cuestión del micrófono, y los cantores de la época, los tríos, los solistas, aparecieron ahí. ¿Y era en vivo? Claro, el circuito estaba instalado ahí arriba, ¿no? Ya. Entonces, era al vivo. La casa Bustamante estaba frente a lo diagonal de diagonal de lo que era la policía. Sí, sí, sí. Entonces, pero creo que el sistema todo lo instalaron arriba, porque yo, curiosidad de muchacho, me subí y vi la montonera de cables y todas esas cosas que estaban instalados ahí. Entonces, ahí fue por primera vez que yo vi televisión, digamos, televisión. Por otro lado, teníamos que iniciar un poco el análisis coyuntural, político, y había que buscar buenos conductores de programas de debate. Sesión Debate fue histórica en ese momento, cuando lo invitamos a Henry Justiniano a ser él el que condujera este tipo de análisis, invitando a personajes del momento. Recién comenzaba a abrirse la democracia. Justamente, sí, exactamente. Es decir, ese momento se empieza a hablar de política en televisión, y Jerjes lo abre a todos los sectores, y aparecen los futuros líderes de Santa Cruz opinando en ese momento. Yo creo que fue un programa que tuvo repercusiones hacia el y ahí tiene futuro, la ¿no? habilidad Juan Francisco Flores de hacer jaque mate. Justamente, ¿no? Sí. Entonces, el Canal 11 ese momento se convierte un poquito en el lugar que congrega los primeros productores de televisión, como productores independientes, que más tarde serían ya dueños de sus propios canales privados. ¿Cómo es esta idea? Los primeros productores independientes de televisión en un canal que era experimental universitario. Universitario, sí. Es decir, no habían los recursos para hacer una producción propia. Ya. Importábamos programas enlatados de Alemania, de Transtel, educativos. El tono era darle a la televisión esa tónica de menos entretenimiento, más educación. El rol que se le quería dar. Exactamente, ¿no? Y luego había gente que tenía condiciones para conducir programas, que había tenido experiencia previa en radio y que fueron apareciendo. Surge Rubén Poma con programas de tipo cultural, turístico, antropológico. Luego aparece Papi Number haciendo un programa deportivo y se especializa en el tema. Jorge Gil también tiene programas propios de producción local. Walter Rocabado en los programas. Walter Rocabado tenía un programa que se hacía en estudio. Rubén Saldaña tenía un programa de opinión deportiva que era muy visto también. ¿Editoriales deportivos? Exactamente, era un hombre que tenía el don de la palabra y realmente cautivaba al público con un telón detrás, y era solamente su gesticulación, su forma de hablar. Tenía una audiencia
enorme, ¿no? Lucho Soruco viene luego. Lucho Soruco, Hola Santa Cruz, que Hola arranca Santa de esa Cruz. etapa, ¿no? Es un programa de actualidad local. O sea, realmente en Canal 11 nace la producción cruceña. Canal 11 de nace televisión, ¿no? muchas Todos figuras de la ellos, ¿no? televisión. Y luego viene ya una etapa en la cual el canal no tiene que competir en realidad con la televisión nacional porque ha cautivado ese público y como te explicaba anteriormente, era un privilegio el tener la audiencia prácticamente a un 90%, ¿no? El mayor rating que se ha tenido en la historia en Santa Cruz. Y se presentaba este proyecto a hacer teleeducación. Lo más difícil del mundo. Que era de extensión universitaria, ¿no? Dependíamos Dependía de extensión universitaria, había un apoyo de la Konrad Adenauer y había también un apoyo de otro proyecto más de un país sudamericano que apoyaba para que se haga. Pero resulta que la teleeducación en todos los países que se hizo siempre fracasó. Y fracasó porque la gente no la miraba. Porque se empezaron a dar clases y una serie de cosas, y entonces la gente siempre la tomó la televisión como algo Distracción. de divertirse, distracción. Lelutier se hizo la burla de esto, Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? Claro. Ahí está. Bueno, esto no funcionó nunca, no funcionó nunca. Entonces, vos imaginate, si en otros países con muchos recursos económicos no había funcionado. México, con el apoyo de la UNAM, había lanzado en Televisa una serie de programas que lanzaba en la mañana, una serie de programas educativos, muy bien hechos. Lo hicieron. Transtel les daba a ustedes. Nosotros teníamos un unos convenio cortos, con sí, Transtel, claro. ¿no? De muchos documentales. Pero de todas maneras, empezamos de una forma mixta. Teníamos programas bien educativos y teníamos. Yo tuve que viajar a México y comprarlo ese material de la UNAM. Eran programas muy lindos, muy bien hechos. Y entre otras cosas, compramos también Chespirito, y que aquí nadie conocía, fuimos los primeros en comprar. Fue la televisión universitaria la que agarró los programas de Chespirito. Nosotros fuimos los primeros en traerlo, estoy hablándote del 79. ¿No? Bueno, pero ahí trajimos esos programas culturales y lo mezclábamos con cosas que hacíamos nosotros. Para Canal 8 todavía. Empezamos como Canal 8 y luego se hizo un convenio con una institución cultural, creo que era alemana, algo así, y entonces se compró un transmisor. El primer transmisor que se compró no sirvió, no funcionó nunca. ¿No? Fue una estafa. ¿El que lo compraron los argentinos? No. ¿En la feria no. o no? Yo hablo del transmisor que se compró ya para que se vea en toda la ciudad. Ya. No, hubo un señor judío que la tumbó a la universidad, le vendió un equipo que nunca sirvió. El rectorado estaba a cargo en esa época de David III. Estaba David III, el momento en que se impulsa la televisión para dar un paso ya a un canal estable con programación propia y producción. Y luego el rector es Áñez, cuando nos convocan a organizarlo. Luego tenemos que equipar el canal, teníamos un padre norteamericano que ayudaba a los canales de televisión de todo el país y les conseguí equipos poniendo en contacto directo con los fabricantes, ¿no? Y conseguíamos precios muy interesantes allí. Y luego la Embajada del Japón se interesa en nuestro canal y viene y nos preguntan, ¿qué necesitan ustedes básicamente? Queríamos salir del radio urbano, entonces le decimos, mire, hay unas colonias japonesas que se han establecido en Santa Cruz, queremos integrarlas y de paso, si su gobierno tiene interés, necesitamos un transmisor. ¿Y qué potencia? Que llegue por lo menos hasta Yapacaní. Bueno, en realidad nos dan un transmisor de los 10 kilovatios que teníamos, el antiguo, a uno de 100 kilovatios, que es el más potente que había en el país en ese momento. Y la embajada lo dona al canal. Y con eso el canal pone una torre mucho más alta y tenemos un alcance geográfico sin repetidoras a toda la llanura prácticamente, en las provincias. Y ese transmisor sigue funcionando, es un transmisor NEC de muy buena calidad, que ya debe tener unos 30 años de funcionamiento, ¿no? Comenzaron ahí en lo que fue la Facultad Politécnica, así es, al frente del estadio. Justamente, esas eran las instalaciones. En 3 cuartos y un galpón. Y fuimos avanzando y haciendo un poco más de construcción y armamos un estudio en el cual se hacía toda la producción en realidad. Todos los productores venían y hacían sus grabaciones ahí mismo, ¿no?
pero yo, déjeme que le cuente un dato Sí. que no quiero que se me escape. En esa etapa de transición donde querían de que el canal se vea, porque se veía solamente a 4 cuadras de la Avenida Ejército, apareció un avivato de esos, creo que apellidaba Camus. Sí. Y vino y le dijo que iba a tener un transmisor de 1 kilovatio y todas esas cosas y demás perendengues para que el canal salga bien. Inclusive pues, nos hicimos, ya yo estaba metido en el asunto, nos hicimos ilusiones de que lo íbamos a inaugurar oficialmente el canal y ya iba a dejar de ser experimental en un acto especial en la Plaza 24 de septiembre. Y el prometido transmisor no llegó nunca. O sea, llegó las latas, el cascarón, pero lo de adentro no llegó, no sé qué líos hubieron. Y el tipo, para compensar, entregó una cámara que hasta ahora está ahí, que nunca funcionó, una cámara a colores, ya no funcionó, y otros aparatos más que no sirvieron, o sea, un tumbe que le hicieron a la universidad, ¿no? Entonces volvimos otra vez al equipo viejo para no quedar mal con el pueblo, hacerlo ¿no? Y así va pasando las reestructuraciones del canal, y siempre en esas, yo me doy cuenta de que estuvo Jorge Oría, porque Oría estuvo 77, 78, 83 y 84 de director. Con algunas que fue Jorge y Cecilia también ocuparon cuando él viajó, Sí. ¿no? Pero ahí es donde surge la posibilidad de presentar un proyecto de hacerlo educativo al canal, definitivamente educativo, y quien lo preparó fue Jorge Oría, al gobierno japonés, ¿no? O sea, eso fue en el 82, más o menos. Se preparó todo, ya vino el embajador, se lo explicaron, y a los 2 años estaba el transmisor de 10 kilos acá en Santa Cruz. Entonces, el canal tiene además una libertad muy, muy grande para la creación, para estas iniciativas, porque nos manejábamos no solamente con el rectorado, sino con el consejo universitario. O sea, teníamos diálogo con los estudiantes organizados, con la parte administrativa de la universidad y el público, que era nuestro principal crítico, ¿no? Pero ese cogobierno universitario nos permitió tener mucha autonomía de gestión, más o menos el modelo que se dio en Europa, que los canales de televisión eran corporaciones de derecho público, no eran canales estatales, ni eran canales privados, ni eran canales de instituciones precisamente, sino que había un directorio, que ese directorio manejaba con autonomía, y allí estaban representados estudiantes, estaban representados administrativos, empleados del canal, y el cuerpo universitario en realidad, ¿no? Fue fácil trabajar, es decir, fue cómodo Fue interesante, o sea, hubo momentos de tensión en cierto momento, pero la democracia se abría en el país y realmente tuvimos una libertad absoluta para manejarnos con responsabilidad además, ¿no? Fue una experiencia muy, muy interesante. Los primeros equipos fue muy difícil el tránsito de los primeros equipos, las dificultades de edición. Teníamos unos técnicos que eran adaptar y capaces ponerle de Manuel armar. Lozano y compañía, ¿no? Sí, ellos destripaban una cámara que ya estaba prácticamente y con ellos se podía habilitar otra. En esas circunstancias tuvimos que movernos un tiempo hasta que se pudo ir comprando equipo nuevo y el canal ya pasó a la televisión en color, y luego sentimos nosotros que ya el público pedía producción local, y que avancemos desplazando los enlatados y el relleno, digamos. Entonces tuvimos que estructurar una programación para distintos públicos, pero sobre todo dar énfasis a la información local. Y los telediarios, o sea, los informativos del mediodía y de la noche eran los más esperados. Y había que administrar ese espacio porque realmente la demanda de muchas instituciones, sectores, era enorme. Y apenas teníamos 2 cámaras en la calle y un solo vehículo que los dejaba y los hacía llegar. Bueno, y además una editora. con eso se correteaba todo el día, ¿no? Y bueno, salvamos la cuestión. El hecho es de que tuvimos la posibilidad de dar una visión de un Santa Cruz emergente, una ciudad que iba multiplicándose en su diversidad, en sus líderes, dando un tratamiento muy equitativo a la información. Pero ¿no? hay un tino en cuanto a la proyección del canal
universitario del rectorado y de toda esa gente, porque apoyarlos de la manera que los apoyaron para que crezcan, porque en un ratito me contaban algunos otros invitados que tuvieron que ir a aprender las experiencias de Tarija, que ya había avanzado de una manera impresionante. ¿Sí? Ellos tuvieron la suerte de tener un experto de Tucumán, de la televisión de Tucumán, que los asesoró muy bien y al cual nosotros logramos traerlo a Santa Cruz también para que nos diera las pautas. José María, precisamente, ¿no? Va a estar en este programa. Ah, sí, él fue realmente un hombre oportuno en ese instante, ¿no? Porque nosotros no teníamos esa experiencia de producción que él tenía. Entonces nos permitió armar un set que realmente reunía condiciones ya para hacer diferentes tipos, con participación del público, con el caso de Rocabado, o estudios para el debate donde se podía reunir a 6 personas y jugar con 3 cámaras. Con 2 cámaras cubrían 6, ¿no? 6 personas. Bueno, sí. Eso, hay etapas, porque el canal se va equipando luego de una forma que ya no teníamos muchas carencias, ¿no? Ya éramos la envidia un poco de los otros canales universitarios, ¿no? Y bueno, creo que mucha gente decía, los productores independientes se aprovechan del canal, se están haciendo ricos, etcétera. Pero eran realmente empresarios, eran periodistas, eran productores que estaban haciendo sus primeras experiencias y creo que hubo un intercambio mutuo. Claro, porque hubo un beneficio mutuo. Ellos dieron al canal un insumo que no podía producir por sí mismo y ellos a su vez hicieron el aprendizaje que necesitaban. El canal no hubiera podido imposible, sin la participación. Además, si hubiera sido gente asalariada no hubiera habido presupuesto para poder pagar a toda esa gente, ¿no? El sistema de concesión y de utilizar un espacio. Llega mucha gente a trabajar. Llegan muchos y todos pasan por el Canal 11 en ese momento, o sea, nos enorgullecemos de haber tenido allí a personas que son ahorita estrellas en la televisión nacional, todos, ¿no? Todos pasaron por la televisión, eso es, sí. Por el canal universitario. O sea que la universidad en realidad contribuyó justamente al desarrollo de la televisión de esta manera indirecta. Hay que reconocerle, ¿no? ¿Tu primera época dura hasta el 80? Bueno, yo el año 79 ya tengo que dejar el canal para abocarme a la fundación del periódico El Mundo, que en realidad era mi vocación. Yo soy hombre de prensa, no soy un hombre de televisión. Mi gran limitación era justamente no poder perder el miedo a la cámara. Cuando ustedes arman el canal, 2 cuadras a la redonda, era 2 manzanas. Era, sí, eso era lo que se veía, el comienzo. Sí. Hasta que tuvimos el transmisor para Canal 11. Muy rápidamente sí, se amplía. Todo fue muy rápido. El fenómeno. Todo fue muy rápido, ¿no? Lo supera a ustedes la rapidez con la que va creciendo esto. Seguro, seguro. Lo que pasa es que el impacto de la televisión fue muy grande, siempre desde el comienzo. Entonces, la universidad veía de que era importante, era muy importante, porque tenía un impacto muy positivo, ¿no? Llega un momento en que la televisión en Santa Cruz se convierte, para nosotros que trabajábamos ahí era un problema, sí. ¿no? Era un problema porque habían golpes, cuando hubo el intento de golpe de Natush, acá en la octava, sí. Yo lo supe, además porque era nuestra fuente de trabajo, ¿no? Entonces teníamos miedo porque ya se nos entraron los de Falange y nos pusieron manos arriba, entonces todo el mundo quería brincarle al canal. Y más o menos unas 8 horas antes del intento de golpe a García Mesa que le iban a hacer acá, yo me entero y me lo dice un amigo que estaba muy metido y me dice, mira, es mañana. ¿Y qué vas a hacer si se te mete? Y me quedé pensando en la mañanita, en la noche agarro y me saco el módulo de transmisión y me lo guardo. Y al día siguiente el canal estaba fregado, no funcionó, porque tenía miedo que se metan y lo destruyan. Claro. Era lo único que teníamos. Entonces, hasta que por fin nos llama el general Natush a la octava y nos dice, bueno, háganos por funcionar, si al fin y al cabo no le vamos a hacer ningún problema. ¿No? Sí. El famoso golpe de Natush y Lucio Áñez. Y Lucio Áñez, claro, que hubo acá. Entonces, bueno,
perfecto, entonces me saco el módulo y lo pongo y funciona, pues no. Pero nosotros no era nada político, simplemente cuidábamos el canal de Santa Cruz, ¿no? Y cuidábamos nuestra fuente de trabajo. Hubieron muchos intentos de tomarlo, y entonces se lo tomó también, ¿no? Varias oportunidades, ¿no? Pero bueno, era parte de la vida de esa época, ¿no? Este asunto de armar los noticieros, porque ustedes fueron arrojados, porque hacer noticieros con una cámara, sí, y llegar y editar y todas estas cosas. Yo me acuerdo de lo que eran los noticieros, un escritorio y una cortina detrás. No era más. Y ya estaba. No era más. ¿Ah? ¿No? Teníamos ese videotape, ¿no? De la cintita, que era en blanco y negro, y los demás eran cartones. Entonces recortábamos fotos de revistas, y cuando hablábamos del Papa, entonces teníamos ya lista la foto del Papa. Era un archivo de puro fotos. Y vamos a hablar del Papa, metela a la foto, y metíamos la foto del Papa y ahí leíamos todo. No había más. Esa era la forma. Sino con qué íbamos a ilustrar. Hasta que ya, bueno, hubo la parte del video. Pero aún así, en ese entonces tampoco habían las parabólicas al comienzo. Claro. Las parabólicas han empezado a comienzos de los 80. Sí. Pero en la segunda mitad de los 70, pues no había forma de bajar una señal. ¿Y cómo logran o cómo consiguen las imágenes de archivos? Les van mandando de regalo la vida del Papa, esto, lo otro, para que ustedes puedan ir poniendo, porque... Bueno, había algunas cosas que sí llegaban, pero la mayoría eran fotos, recortes. Recortábamos del periódico, recortábamos de las revistas, y la pegamos y teníamos el cartoncito ahí, ¿no? Entonces, en el guión decía, vamos a hablar de, qué sé yo, del presidente, ¿no? Del Papa, digamos. O sea, ¿no? el noticiero tenía formato de radio con apoyo visual, digamos. El apoyo visual que nosotros podíamos conseguir. Lo que aparecía en ese momento, ¿no? Pero eso, lo que pasa es que la dinámica fue muy rápida, tampoco fue mucho tiempo, ¿no? No fue porque mucho de inmediato tiempo, el desarrollo de las videocaseteras y además los precios que los fueron Betamax. bajando. Los Betamax. El Betamax aparece, entonces utilizamos el Betamax, después hay el Umatic, aparece también el Umatic portátil, acá los de la Panasonic, no me acuerdo de la empresa que manejaba la Panasonic acá. Alke nos dio un apoyo, pero bárbaro, ¿no? Nos dio un equipo que había llegado para de muestra. Ya. Entonces negociamos con ellos y a cambio de publicidad nos dan un equipo portátil, una belleza, que con ese es que se produce los creadores, precisamente, a colores. Ahora, decime este asunto, ¿cuándo entran las primeras empresas ya a hacerse video publicitario? Pues estamos hablando ya a fines del 78, 79. Kiko Aguilera, que trabajaba ahí, entonces empieza a producir... ¿Que estaba ahí detrás de Caínco? Kiko Aguilera con Leo Redín. Estaba ahí detrás de Caínco. Con Leo Redín estaba, ¿no? Ahí detrás de Caínco. Con Leo Redín y además tenía la Radio Mundial, porque él era el dueño de la Radio Mundial. Por supuesto. Entonces Kiko, uno que empieza a hacer producción independiente. ¿Y Santangelo también estaba? Santangelo también siempre estuvo colaborando, y lo colaboraba mucho Alfonso, a Kiko, Alfonso, claro. ¿no? Entonces, fue gente que estuvo siempre muy ligada a todo esto, ¿no? Ya. Y empieza a hacer la producción de videos, y conforme va pasando el tiempo, en un corto lapso empiezan a aparecer videos publicitarios, muchos que empiezan a llegar de afuera, porque bueno, si el impacto era importante, entonces las empresas empiezan a pedir videos. Unos que primero llegan las películas y después empiezan a llegar en los videocassettes. Y bueno, una vez que tuvimos la editora, ya en el 78, a fin del 78 ya teníamos editora, entonces ya empezábamos a armar la torta. Tarija dice, bueno, mejor, porque era un problema el tema de los rollos de película, porque era muy pesado, ¿no? Entonces, habían películas que tenían 3 o 4 rollos, era un plomazo. Seguro. ¿No? Entonces, además, transportar todo eso y además se destruían. Vos imaginate que a veces teníamos que cortarle a la película y, como era un solo telecine, insertar
la película publicitaria ahí mismo, en el rollo de la película, cosa que venía, terminaba el bloque y ya pasaba a continuación ya la publicidad. Entonces... Los primeros, Jorge, va a decir, Kiko Aguilera, hace sus primeros publicitarios en cintas también. No, ya trabaja con el Umatic. Ahí ya trabaja con Umatic. Sí, sí. Hace la famosa publicidad del champú, ¿no? Claro. ¿Te acordás? Claro. Con claro. Gringo Roca y Marín Espaino. Claro. ¿te Era acordás? champú de qué era, de Cusi o de qué era. Seguramente era del Sí. doctor Claro. Villarroel. Claro. ¿Te acordás o no? Exactamente, claro. En el Parque La Arenal. Fue de los Creo que fue la primera Sí, publicidad sí, que se hizo acá. Exactamente. Bueno, así empieza y después van apareciendo otros que, aunque sea... no se pedía mucha calidad. No, por supuesto. No se pedía lo que... Era muy lavado, ¿no? Pero, claro, sí. entonces hasta se editaba en beta, ¿no? Que eran estos casetitos chicos, pero bueno, algo había que hacer y lo hacíamos. Y cuando llega el Betamax, se comienzan a alquilar aquí películas. Empiezan los primeros videoclubs. Julio Leigue tiene el primer videoclub, Ujú. ahí a media cuadra de San Francisco. Sí. Y de ahí ustedes iban y alquilaban también, y pasaban como cualquier otro, porque en esa época... Por supuesto, las películas eran muy caras. Nosotros, por eso las películas se repetían mucho para llenar espacios, porque nos costaban, no me recuerdo en este momento los precios, pero era muy caro. Entonces, con mucho temor, pero no nos quedaba más, empezamos a alquilar, ¿no? y a emitir algunas de esas películas, y lo combinaban con lo que teníamos más los cassettes que nos llegaban de Transtel de Alemania. Esa mezcla más lo que hacíamos nosotros. Pero hubo siempre, la producción local estuvo siempre. En el noticiero siempre. Estaba Walter Rocabado con programas infantiles, ¿Sí? estaba Papi Number, estaba Tus Creadores. Exacto, nosotros hemos producido con Amílcar Jaldín, con Paco Sebastián, hicimos el programa para gente grande. Tu verdad. Claro. No, después hice yo el programa Entre Amigos. ¿En qué consistía Para Gente Grande? Para gente grande fue el primer programa de reportaje que se hizo, Ya. ¿no? Y la idea era hacer un programa un poco más serio, dedicado a la gente mayor, ¿no? Entonces, producíamos reportajes, armábamos, refritábamos algunas cosas que aparecían, del material que nos llegaba de afuera, editábamos algunas cosas, y eso fue lo que se hizo. Y luego, una vez que yo salí el 82, el 83, se hizo Día D. O sea, seguimos produciendo con Choco Rivero, con Paco Sebastián, producíamos desde afuera para el 11, porque Jorge Oría vuelve el 83. Yo dejo el 82 y Jorge Oría vuelve a la dirección de Canal 11. Y entonces nosotros los días domingos le llenábamos unas 4 horas con producción que hacíamos ya directamente desde Publidea, ¿no? Que ahí habían muy buenos equipos. Eso lo manejaba toda la parte técnica Miguel Chávez, en fin. Claro, Publideas tenía la parte de publicidad y tenía también la parte de producción de televisión. En ese momento sí, nosotros producíamos para televisión. ¿A vos te gustaron siempre los reportajes, los programas de reportajes? A mí me gustó mucho el periodismo de investigación. Ya. ¿No? Por eso fue que salió más adelante Gala Reporter. Pero antes lo habíamos hecho desde el comienzo. Cuando hicimos Los Creadores, fueron reportajes. Cuando hicimos Para Gente Grande, fueron reportajes, ¿no? Incluso cuando hacíamos el programa Entre Amigos, también, si bien es cierto, era musical. ¿Quién era la mujer de Para Gente Grande? No había ninguna. Estaba ¿no? Paco Sebastián, estaba Amílcar Jaldín y yo, éramos los tres. Eran los tres. Con la que hicimos programas también de pequeños reportajes con Cecilia Kenning. Ella, sí. Cecilia Kenning, pero el programa se llamaba En Familia, algo así. Ya. ¿No? O Buenos Días Familia. ¿No? Eso fue de lo primero que hicimos. En esa época no habían editores, no había editora, entonces había que hacerlo el programa de punta a punta, y si fallábamos teníamos que empezar de nuevo, retroceder y empezar de cero.
Te comentaba de que Pipo Ajá. peinaba, tenía bien una parte dedicada al peinado, y Ya. entonces si por ahí fallábamos algunos en el relato, entonces Pipo tenía que despeinar, Que y despeinar empezar, y volver a y peinar. empezar a peinarla porque no había editora. Y bueno, y en varios sectores ocurría lo mismo, ¿no? Vos salís y te vas a Publideas. Yo estoy en Pulidea 2 años, Ya. ¿no? Nos dedicamos a la parte publicitaria y también a la producción. Además, en ese entonces ya Publideas tenía a su cargo todo lo que era el material de la O Globo, Claro, claro. ¿no? Entonces empieza a distribuirlo, y Fernando Terrazas estaba a cargo distribuía todo ese material en los canales de televisión del país, ¿no? Y luego después de esos 2 años de trabajar en Publideas, me paso a Galavisión, ¿no? Que ya Que se llamaba Galavisión. se siempre. llamaba Galavisión, o sea, era un proyecto que, o sea, primero estaban los Richard con su canal, Que iba a ser cable y que que iba a ser termina cable, pero siendo que de estaba aire y saliendo el al aire, 5. que fueron los primeros en Univisión. empujar. Univisión se llamaba, algo así. Universo, Canal algo así, Universo, Red Universo, una sí, cosa así. exacto. Sí, ya. ¿No? Entonces fueron los que dieron el primer paso para la televisión privada en Bolivia. En Santa Cruz se da el primer paso para la televisión universitaria y se da el primer paso para la televisión privada. Ujú. En este caso los Richard, ¿no? Que Sí. ellos fueron los primeros. Y inmediatamente después aparece Kiko Aguilera, aparece con su canal, Kiko y Aguilera. aparecemos nosotros. Don Roberto Moya, que te debes acordar, Sí. que yo lo busqué, lamentablemente está muy enfermo, don Roberto, el Ajá. de Electrónica Robbie. Sí, Él y Kiko Aguilera arman el transmisor. primer transmisor para Galavisión. para Galavisión. Sí. No, el Con primer- Kiko Aguilera. Y se sí, lo sí. venden a monasterios, creo. Ahí estaba Arano, Carlos Arano. Ya, exactamente. No, sí. Carlos Arano, Francisco Sí. Ischu, Niño Exactamente. Domínguez, Sí, sí, estaban sí. todos ellos. Entonces, con ellos empezamos esta etapa de... Y fuimos, en ese momento Galavisión es el primero, cuando ya el 85, que sube el gobierno de Víctor Paz, Sí. ya se decide legalizar a los canales privados, Ya. ¿no? Entonces, y la primera licencia se la dan a Galavisión, ¿no? Petricevich estaba de ministro de Ya. Comunicaciones. Entonces, hay una orden del gobierno de que se legalice todo. Sale la reglamentación, que nunca se le aplicó, ¿no? Y además, porque eso es lo paradójico de todo esto, Ajá. ¿no? O sea, la reglamentación era muy interesante porque habían muchas exigencias. Entre ellas se exigía un cierto porcentaje de producción nacional, que creo que Ustedes pasaba fueron de los 50. primeros en hacer producción nacional. Sí, sí. Y vos hiciste producción nacional durante mucho tiempo. ¿Cuánto duró 12 años tu duró Gala Gala Reporter, Reporter? ¿no? 12 años. 12 años. ¿Y por qué lo dejaste? Como te explicaba en Ajá. otras circunstancias, el problema es que cuando uno es exitoso, entonces empezás a crear problemas a otro. Ajá. Y en este caso, nosotros éramos independientes, ¿no? Éramos un programa independiente. Le estorbaban al propio canal. Estorbábamos al propio canal. El éxito era a nivel nacional, porque el canal Sí. el programa se difundía a nivel nacional. Y empezaba a facturar más que los mismos programas del canal, ¿no? Entonces se crea... Vos ganaste esa- plata con la televisión. Cuando tuvimos con Pudiera Gala- decirse que sí. podría decirte de que logramos armar todo un equipamiento y que lamentablemente con el tiempo, con todo el boicot, porque se crea todo un boicot para que lo cerremos, ¿no? A pesar de ello, seguimos la lucha. Gala Reporter incluso llega a convertirse en un programa diario, Claro. ¿no? Y entonces lo miran como una competencia al informativo, cosa que no era, digamos. Claro. O sea, fue una barbaridad, digamos, ¿no? El problema era simplemente de que la publicidad, la gente quería meter su publicidad en Gala Reporter. Bueno, al final, para evitar problemas, decidimos quedarnos el fin de semana.
Y nos quedamos solamente los fines de semana, que teníamos un programa extenso de 2 horas. Y aún así perjudicábamos, ¿no? Entonces siempre se nos boicoteó, hasta que al final, más bien duramos 12 años. Debe ser el programa con, bueno, Papi Number No, Papita, tiene más tiempo. No, Papita Papi desde Number el tiene más 11, tiempo, ¿no? claro. Claro. Pero en el formato de ustedes no hubo, además, No hubo más. después de ustedes no hubo nadie No que hubo haga nadie más. nada Y un parecido. poco eso es lo que te pone un poco mal, porque decimos, al fin y al cabo, uno cuando hace algo que es exitoso, se supone de que alguien tiene que continuar, ¿no es cierto? Y además porque no inventamos la pólvora. Los programas de investigación se lo hacen en todas partes. Ustedes miraron mucho el famoso Fantástico de la Globo. Nosotros recibíamos mucho material. En primer lugar, nosotros compramos los derechos del Fantástico y del Globo Reporter. Y mezclaron Entonces los dos. mezclamos. Hicieron un híbrido que les dio muy buen resultado. Que nos dio muy buen resultado. Sí. ¿No? Incluso teníamos trabajos que hacíamos en forma conjunta con la Globo. Mira vos. Especialmente toda la parte del narcotráfico, porque ellos le daban mucha cobertura Sí. a Bolivia. Entonces venían los periodistas de la Globo y nosotros les facilitábamos material. Lo que hacía que el material que recibíamos sea un poco más barato, digamos, los Ya. precios eran... Entonces había esa cooperación con la Globo. Y eso también significaba que recibíamos apoyo de ellos. Hoy, mirando la televisión, mirando todo lo que se avanzó, ¿vos se te hubiera ocurrido que esto hubiera avanzado tanto? ¿Y que la televisión hubiera tenido el lugar que tiene? Yo creo que en la parte tecnológica se ha avanzado muchísimo. Sí. ¿No? Y aquí se avanzó mucho también en la parte tecnológica. Mucho. Aquí se compra avanzada. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿No? Yo a veces siento que en algunas cosas se retroceden. Sí. ¿No? Se retroceden porque, si bien es cierto que la primera época que nosotros vivimos esta aventura, no podías decir cualquier cosa ni podías hacer cualquier cosa porque tenías censura. Sí. No hay que olvidarse que aquí empezó la televisión en un gobierno Un gobierno dictatorial. sí. Entonces había censura. Pero había ética también. Empezamos con una época donde teníamos ética y pensamos de que no podíamos convertirnos en algo sensacionalista al máximo, llegar y hacer chorrear sangre como hemos... Bueno, por suerte más bien hay algunas cosas que han parado, pero hemos tenido un periodo de sangre le dábamos gusto a la sangre y a la violencia, y eso era lo que le dábamos a nuestro público. ¿Se decanta naturalmente esto y termina...? Claro, o sea, yo creo que la gente se cansó y además ya se volvió algo tan normal, ¿no? Pero lamentablemente deja una historia negra de la televisión, ¿no? Que en algún momento los historiadores la recogerán, ¿no? Como el hecho de esperar, antes de quemar a un tipo hay que esperar que llegue el camarógrafo para que lo forme, es una barbaridad, Sí. ¿no? Entonces, eso Parece mentira, pero parece es verdad. mentira, pero es cierto. Pero es cierto, ¿No? sí. Otra de las cosas que vi, que a lo mejor muchos no le prestaron atención, pero se mostró la imagen de un linchera en Buenos Aires que le prenden fuego, ¿no? Y la imagen se la pasa en la mañana, en la tarde, en la noche, y a la semana una señora le quema las manos a la hija porque era muy dañina. Y le echó alcohol y le prendió fuego. Entonces, eso tiene relación, o sea, la televisión no es ni mala ni buena, depende de lo que le pongamos, Sí. ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que quienes empezamos esto, empezamos que teníamos que hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no? Y creo que esa responsabilidad no se acaba nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado.